9:18 minutos. No sé cómo vamos a hacer, Tegaldo. Vamos a tener que ser, junto al ministro, un modelo de síntesis. Porque mire que tenemos temas hoy para hablar con el ministro de Transporte y Obras Públicas. Bienvenido, Víctor Rossi. Un placer tenerlo aquí. Buenos días. ¿Cómo anda? Un gusto. Bueno, muchísimos temas y en realidad estábamos ya comentándolos antes de iniciar la entrevista, ministro, y por supuesto uno que absolutamente es excluyente es toda la situación generada, no solamente en Dolores, donde hay una situación puntual particular, sino lo que se nos vino después. Y digo se nos vino porque se nos vino a todos los uruguayos, que fue el tremendo destrozo, las grandes pérdidas que han causado, que todavía se están evaluando las inundaciones en todo el territorio nacional. Sí, efectivamente, es así. Todo el Uruguay había discutido y había priorizado el tema de la infraestructura, fundamentalmente en materia de caminería, en materia de carreteras, como un déficit que de alguna manera había que enfrentar para prepararnos para el futuro. Sin embargo, bueno, todo esto que ha sucedido nos hace retroceder algún casillero, porque los daños son generales, son aquellos puntuales, que son varias decenas, que afectan infraestructuras que hay que atacar de inmediato, pero es también un deterioro general a la situación que ya no era satisfactoria en todos los casos. Y eso, claro, obliga a un esfuerzo adicional con recursos que por otra parte están limitados porque no es el mejor momento en materia económica del país, porque las perspectivas, además del propio país, se han visto también afectadas fíjese, la cosecha de verano. Estamos peleando para ver qué porcentaje se puede rescatar de esa cosecha. Sí, el Ministerio de Ganadería cuantificó en más de $200 millones las pérdidas. Sí, sí. ¿Usted lo tiene cuantificado, ministro? No soy el especialista. Si el Ministerio de Ganadería da opinión, si el Ministerio de Economía dice que puede llegar a afectar en algún punto, en alguna décima el Producto Bruto, entonces son los elementos de referencia. Digo los daños causados. Pero es indudable que, en materia de infraestructura hay una larga lista que aquellos elementos puntuales sobre los que hay que actuar nos hacen hablar de entre 30 y 35 millones de dólares, 34 millones y pico, es la estimación puntual. Pero además yo hago referencia al daño general, porque es evidente que rutas inundadas muchas, bajo agua, incluso con transporte, que siguió exigiendo alguna de esas rutas con la situación de agua, genera deterioros, más baches, más destrozos, y eso es también un terreno a recuperar. Pero bueno, así son las cosas. Ahora, ministro, con eso que usted dice me recordó las palabras, o por lo menos la filosofía que en determinado momento surgió desde el presidente de la República, del que el que rompe paga. A ver, en este caso, el destrozo mayor lo hizo un desastre natural, pero usted acaba de decir, aún con el agua y con el deterioro que se generaron, se siguieron transitando y se siguieron rompiendo aún más. ¿Cómo se canaliza? ¿Cómo se puede en este momento equilibrar eso del que rompe paga? Es decir, aquel que realiza una mayor utilización con camiones mucho más pesados, etcétera, etcétera. Esa definición es una definición que nadie puede discutir. Todo el mundo está de acuerdo. Pero no basta con definirla, no basta con hacer la definición. Hay que instrumentarla con justicia y hay que instrumentarla con eficiencia. En eso estamos trabajando, por cierto, pero por eso nos referimos poco al que rompe paga. El Uruguay, como todos los países que quieren organizarse e ir a más, tendrá que también abordar todo un sistema para garantizar el nivel de inversiones necesario para mantener la infraestructura toda, no solo las carreteras, no solo los caminos. Pero eso hay que hacerlo en forma inteligente y muchas veces el comentario permanente, la referencia permanente, el intercambio público conspira contra la eficiencia y la posibilidad de avance. Nosotros estamos trabajando este tema
y en la medida que se vayan recuperando rutas, porque en la contracara ya hay algunas obras estratégicas que están en marcha, en la medida que se vayan recuperando, se irán incorporando nuevos sistemas que nos permitirán su mantenimiento. Rossi, ¿tienen una estimación en cuanto a plazos para abordar y solucionar la contingencia? Esto en cuanto a lo que ha sucedido a partir de las inundaciones. Algunas cosas efectivamente fue ayer, porque desde hace ya muchos días, incluso en pleno temporal, en plena inundación, en condiciones incluso de riesgo, se estaba trabajando para que no terminara descalzándose el puente de la Ruta 9, por ejemplo, o para restablecer los servicios en la Ruta 1, o para procurar que no se nos fuera de la mano la situación de la Ruta 21, la Ruta 22. En realidad se han restablecido los servicios en todo el país, en todas las rutas. Incluso una de las que más daño sufrió, que fue la Ruta 22 en el puente sobre el río San Juan, fue restablecido la circulación hace pocos días, hace algunas horas, todavía sin un tratamiento definitivo de la ruta, pero sí se restableció el terraplén, que tenía en algunos lugares 5 metros de profundidad y a lo largo de más de 200 metros, que se lo había llevado la corriente. Así que hay algunos otros casos, como es el de la Ruta 9, que va a exigir obras complementarias, algunas que ya se han venido haciendo y se continúan haciendo, y basta pasar por ahí para verlo. Hubo que manejar equipo muy potente, porque además era una corriente muy peligrosa en ese momento, para proteger el puente y para poder después hacer los trabajos necesarios. En otros casos es posible que vayamos a la construcción de un nuevo puente, por ejemplo, en la Ruta 1 en el Rosario, porque las conclusiones avanzan en la dirección de que pelear por mantener un puente que ya tenía muchos años y que ya tiene algunas debilidades no vale la pena. Así que son cosas importantes. El puente del Rosario es un puente que va a ser importante, sí, que va a llevar una inversión también importante. Y esta contingencia que usted mencionaba, que obviamente usted dice hay recursos que son finitos, sí, evidentemente, y estaba proyectado o estaba pensado desde el Ministerio un plan de obras para el quinquenio. ¿Esto distrae o desvía recursos, postergando o anulando eventualmente cosas que estaban pensadas? La definición que nos hemos planteado como meta es que en el periodo vamos a llegar a los mismos objetivos y vamos a cumplir con las mismas metas. Desde luego, el camino para llegar a esos objetivos y esas metas va a necesitar desvíos, reorientaciones, en algunos casos postergaciones, en otros casos rebajar la calidad de algunas obras que se tenían planteadas para llegar finalmente a ese nivel que habíamos anunciado de mejor calidad en los servicios de rutas en general en el país. Eso en cuanto al tema de la infraestructura, pero hay un tema puntual... En las carreteras. Claro, pero el tema puntual Dolores también es un hecho. Acá apelo un poco también, ministro, a sus años. Yo no recuerdo una destrucción de esa magnitud en nuestro país por un fenómeno natural, en este caso un tornado, ¿no? Es decir, lo que vimos, más allá del tema de las imágenes, es decir, lo que vimos de destrucción, especialmente en zonas con muchos problemas, obviamente que son las que más sufren este tipo de situaciones, yo no recuerdo de situaciones así en años realmente. Sí, me pasa lo mismo. ¿Cuánto tiene que ver la fuerza del fenómeno natural y cuánto tiene que ver con la mala fortuna de que haya hecho centro en una ciudad populosa, importante? Porque es cierto que a lo largo de los años hemos visto fenómenos naturales que arrancaron techos de determinada vivienda, que incluso voltearon alguna vivienda o que rompieron las torres
de transmisión eléctrica. Es verdad. Pero claro, acá se dio en el centro de la ciudad. Parece que los efectos bajaron en la Plaza de Dolores y desde la Plaza de Dolores se fue destruyendo todo. Entonces, yo cuando concurrí al otro día del problema, la verdad, uno se sentía absolutamente pequeño, absolutamente superado por una situación donde no se sabía ni por dónde empezar. Y en ese sentido quiero reconocer el ánimo de la gente de la Intendencia y de quienes fuimos llegando, los distintos ministerios, el Ejército, para empezar una tarea de ordenamiento que ya a las 48 horas ya empezaba a mostrar un objetivo, ¿verdad? Despejar las calles, ordenar el retiro de las líneas que habían sido prácticamente todas arrasadas, las líneas eléctricas, restablecer la comunicación, restablecer lentamente la electricidad. Es decir, realmente hubo un trabajo en esos días admirable frente a lo que había sido la magnitud del destrozo, ¿verdad? Y bueno, y ahora, claro, ahora viene el esfuerzo ese de todos los días, que lamentablemente, aparte de dinero y trabajo, lleva tiempo, porque no se resuelven esas cosas de un día para el otro, y que genera inquietudes, nerviosismo, incertidumbre, insatisfacciones, porque todos estamos insatisfechos de cómo van las cosas, pero afortunadamente ha habido una gran respuesta de la ciudadanía y se está haciendo un gran esfuerzo a nivel de las autoridades, ¿verdad? Habían, no sé si estás viendo los mensajes. Estoy viendo llegaron muchos. Varias inquietudes en cuanto al tema rutas, ¿no? Sí, con el tema rutas hay todo tipo de preguntas. Esto. Por ejemplo, si es que algunas intendencias literalmente están diciendo no se están subiendo al carro de la situación de inundaciones para solicitar más de lo que deberían porque ya había un deterioro previo, ¿hasta dónde por no hacer el mantenimiento adecuado lo que sucedió con las inundaciones generó un mayor destrozo? Algunas de las preguntas que desde muchos puntos del país, claro, la gente nos hace puntualmente de acuerdo a lo que está viviendo en su departamento y en su zona. Acá vale la pena que se había decidido en este presupuesto quinquenal innovar en materia de caminería rural y departamental, porque se habían concentrado los programas de asistencia que antes se concentraban en el Ministerio de Transporte, en la OPP, donde se transfirieron también los planes de caminería rural y demás que antes atendía el Ministerio de Transporte. Y eso fue porque ahí se canalizaron recursos adicionales y el Congreso Intendente resolvió, en acuerdo con la OPP, administrar en lo que es una unidad de descentralización que funciona con los intendentes de todo el país. Bueno, pasó esto que pasó y las situaciones son dispares. En muchos departamentos se habían hecho algunos esfuerzos ya de mejoramiento de la red de caminería rural y departamental. En otros departamentos estaban algo atrasados o bastante atrasados en algunos casos. Fue año de elecciones municipales. Eso en general siempre hace que los gobiernos demoren en instalarse, cambian los equipos y eso retrasa el trabajo. Bueno, ahora es un trabajo que se está encarando y me parece que se está encarando en general a buen ritmo, aunque uno percibe de que hay lugares donde hay mayores retrasos. También es cierto que no en todos los departamentos los fenómenos fueron iguales. Las inundaciones afectaron a todo el Uruguay, en muchos lugares incluso superando los niveles de 1959, que es esa referencia de todos los uruguayos, pero no en todos los departamentos los daños son los mismos. Eso es, en realidad nosotros poco estamos actuando sobre eso, porque vuelvo a repetir, es OPP. Está OPP colaborando con las intendencias. Nosotros estamos en las rutas nacionales. Las rutas nacionales son nuestra responsabilidad y, por cierto, nos consta que hay muchas en mal estado y ese es el gran desafío. Pero ahí nosotros habíamos anunciado que había un esfuerzo que era el mientras tanto y mientras qué.
mientras preparábamos los programas de fondo para ir, en muchos casos, a la reconstrucción de las rutas. Y en ese sentido, bueno, hay concesiones de obra, hay participación pública-privada, hay inversiones especiales que se han dispuesto y algunas empiezan a aparecer. Porque, por ejemplo, la más popular de todas las rutas del país, que es la Ruta 30, ahora se puede empezar a ir por la Ruta 5 y ustedes van a ver que se está haciendo un colchón compactado de piedra que es la base que nosotros muchas veces hicimos referencia, había que construir, y ahí se va a poner la carpeta de rodadura que nos permita superar ese problema. Ya se empezó ahí y ya hay llamados a licitación en proceso de adjudicación para continuar hasta la ciudad de Artigas como se había comprometido. Y ya están los proyectos de los puentes abriéndose camino, de los puentes que todavía están pendientes. Pero sin ir tan lejos, porque aparte de la 30, ahí también se está trabajando en la 27, en el departamento de Rivera. Acá, en Pando, se está iniciando ya la obra de doble vía, ya hay movimientos de tierra de la doble vía de la Ruta 8 entre Pando y la Ruta 11. Y ese proyecto se completa, es el mismo contrato, con la doble vía de la Ruta 101 desde el aeropuerto de Carrasco hasta la Ruta 8. Entonces, se van desarrollando ya los primeros programas de fondo. En algunos casos, por ejemplo, estamos a punto de recibir las propuestas por el llamado que se hizo en toda la zona de Colonia, la 12, la 55, la 57, el bypass a Carmelo, el nuevo puente sobre el arroyo de las Vacas. Bueno, ahora estamos a punto de recibir las propuestas para iniciar el proceso de contratación y eso son obras de fondo. Pero mientras tanto, se está trabajando en el mantenimiento de todos los días. Ministro, vamos a otro tema que es Alasú, porque de hecho Humberto lo mencionaba haciendo referencia a un diario de Bolivia. ¿Hay una idea o una exploración de que Alasú pueda tener algún tipo de acuerdo con Boliviana de Aviación? No tengo demasiada información. Conozco que se viajó, conozco que hubo un primer entendimiento que hasta es público en su contenido, pero no tengo demasiados elementos, porque bueno, son búsquedas, me parece que en un sentido correcto, en un sentido positivo, de soluciones para lograr el fortalecimiento de una experiencia que por sí es muy difícil. La noticia que dábamos nosotros es que hay sí un explorar negocios, pero por lo menos a partir de lo que le mencionaron al diario El Deber de Bolivia, no una capitalización, es decir, no pretende vos hacer una inversión. Hay de todas maneras el PIT-CNT allí tuvo un encuentro en el que aparentemente pediría flexibilizar línea de crédito para Alasú, tomando en cuenta que no pudieron operar, o decir, que recién van a poder operar en forma correcta, es decir, van a tener su alta temporada en el próximo verano. ¿Financiamiento, asistencia de ese tipo tiene prevista el Ministerio para Alasú? No, este tema se ha discutido y se ha dispuesto, y ya se lo hemos transmitido a la empresa, de que no había recursos adicionales disponibles por parte de, como asistencia. Bueno, la posibilidad de que una empresa gestione otras líneas de apoyo o de crédito me parece que está dentro de la actividad empresarial. Pero del parte del gobierno, lo que se ha resuelto es que no amerita y no es posible, porque además las condiciones generales no facilitan que haya una línea de asistencia adicional a lo que ya ha recibido Alas Uruguay.
Tenemos que despedirlo Sí. del ministro, nos quedó el muchos proyecto temas, portuario de Nico, le Buquebus, pedimos por disculpas, ejemplo. pero lo que Hablé sucede es que, demasiado. no, lo que sucede es que es real. Los temas que tienen que ver con Dolores, los temas que tienen que ver con los daños en todos los departamentos, la propia exigencia de la gente de esos puntos de los departamentos nos detuvo obviamente sobre un Pero tema además muy importante. es lo que más Obviamente. nos llega, porque estamos nosotros todos los días con la mirada puesta en cómo van avanzando la constitución de las cuadrillas para ir construyendo los bloques de vivienda, donde ahí tenemos una ministra casi viviendo ahí, Sí, full time le iba a decir que yo, es, justamente. ahí ¿no? está, que es Eneida, que por otra parte, si hay alguien que hace, que ejecuta, es de León, ¿verdad? Le queremos agradecer mucho igualmente estos minutos en la mañana de Arriba Gente, ¿eh? Bueno, a las órdenes y gracias. Bueno, hemos estado con el ministro de Transporte y Obras Públicas, las disculpas del caso, tema Raincop, algunos temas como Buquebus, pero también la exigencia de ustedes que habláramos sobre estas situaciones en las que el ministro ha detallado además cuáles son los trabajos que se están llevando adelante y cuáles son además los proyectos que en algunos casos ya podemos ver parte de esos trabajos y a lo que en definitiva está apuntando el ministerio.